Ok, es probable que algunos de ustedes hayan ¿Cómo? ya visto que yo coloqué un video, ok, en YouTube ayer, también en Instagram, eh, en una situación que es muy típica, ¿no? En esta época, ¿no? Que siempre a nosotros nos dicen, a mi vecino le dieron reembolso y a mí no. Entonces, allí explico solamente un caso, aspiro a hacer algunos otros videos que más o menos anden, ¿no? En la misma onda, ¿no? Y conseguí ayer un caso bastante bueno, ilustrativo. ¿Por qué? Porque, bueno, una pareja que solo gana con W2, que con W2 casi que no hay recursos, ¿no? Para poder hacer algo adicional porque eh, las deducciones están colocadas en la W2. Entonces conseguí una pareja que ambos ganaban con W2, menores de 65 años, por lo tanto tenían una deducción estándar normal para casados que declaran juntos. Y bueno, conseguí otro caso para una pareja que ganaba, a esa no le recuerdo muy bien el monto. La primera ganaba un poco más de $107,000 y la segunda 70 y algo mil de dólares, pero eran mayores de 65, por los cuales tenían una deducción estándar de 30,200. Entonces ganaron menos, con menos deducción estándar, con una mayor deducción estándar, y aún así pagaron más taxes que los que ganaron eh, $107,000. Entonces, es un caso real, no es un caso inventado, obviamente coloqué nombres ficticios, lo único que no fue ficticio fueron los datos. Entonces, eso da bastante recursos para casos parecidos a ese de cómo justificar de dónde pudo haber ocurrido, ¿no? El que la pareja que ganaba menos eh, Pago más pagó impuestos. más taxes. Eh, y bueno, luego de ese preámbulo, que era solamente para calentar un poco, ese caso está en el canal de YouTube. Bueno, vamos a comenzar como siempre, ¿no? Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, puede colocarla en el chat, aquí la leemos. Y si alguien por ser la primera persona quiere hacerla a viva voz, porque todavía no hay preguntas escritas, lo puede hacer. Bueno, sí. Elizabeth rápidamente está levantando la mano antes de Elizabeth, le quiten el Elizabeth, turno. levanta la mano digitalmente. Mira, no, no, solamente quería decir que para personas que nunca se han conectado y que es la primera vez que se conectan, esto es un webinar que hacemos, ahorita estamos haciéndolos todos los viernes, cuando ya no es temporada de taxes lo hacemos una vez al mes. Y es para que cualquier pregunta que tengan, la traigan. Si está en nuestras manos responderla, la respondemos. Y si no, hacemos el research, la investigación, y se la respondemos por email. Entonces, bueno, gracias a los, no sé, a los fieles webinatarios que vienen a este webinar y que nos acompañan siempre, pues, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la orden aquí. Entonces, comencemos con las preguntas, Darwin. Elizabeth tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estos webinars para mí son excelentes. Yo lo espero siempre con ansias. Mi pregunta es la siguiente. Es la primera vez que a mí me toca prepararle los impuestos a un negocio. Estaba pensando con relación a los taxes de venta que el negocio tiene que pagar, creo que es mensuales. Eso ¿cómo? Eso se debe se pone en la declaración de impuestos o no, porque realmente no sé cómo manejar esa parte. Ok, sí, los impuestos a las ventas
si están incluidos en las ventas, son deducibles. O sea, dependiendo de cómo lo hayas puesto contablemente. Y te doy un ejemplo práctico para que lo veas. Si tú vendes $100 y esos $100 incluyen el impuesto a las ventas, entonces tú tienes que poner como un gasto el impuesto a las ventas que tú le pagaste al Estado. ¿Ok? Porque están incluidos en tu ingreso bruto. ¿Ok? Entonces, si hay gente que contablemente separa el ingreso de la operación del negocio y coloca aparte, no como un ingreso, el ingreso que cobró por el impuesto a la venta. Entonces, no lo está incorporando en el ingreso bruto. Ahora, si tú incorporas y generalmente la gente lo incorpora porque la máquina o la gente paga el impuesto con la tarjeta de crédito en cualquier negocio, y está incorporado en el depósito que tú tienes del punto de venta cuando te depositan. Entonces, generalmente tu ingreso bruto incluye el impuesto a las ventas y el impuesto a la venta es un deducible, pues, ¿no? Entonces lo puedes deducir tranquilamente. Entonces, en el anexo C, eso yo lo tengo que poner en otros, en Hay, otros. hay una línea que dice License License. and Permits o License and Taxes y en esa línea lo colocas. Ah, ok, perfecto. Sí, Muchas gracias. a la En el orden. Schedule C, Elizabeth, si es una LLC de un solo miembro o un propietario único. ¿Ok? Sí, es un propietario único. Sí, yo No. quería adicionar algo allí, ¿no? Porque la mayoría de las empresas que yo hasta este año llevaba eran empresas con contabilidad cash. Y este año me tocaron dos que tienen bastantes ventas que son contabilidad de acumulados, accrual, ¿ok? O de vengados, como también se le llama. Tengo, por ejemplo, el caso de un restaurante donde el restaurante, créanme que es así, el pago más elevado que tienen es ah, los tips hacia los meseros, ¿ok? A nivel contable, el TIPS es una transferencia del cliente a, del cliente para los meseros. O sea, no es un pago que efectivamente no es un gasto que la empresa tenga que deducir, ¿no? Realmente. Repito, a nivel contable, pero a nivel fiscal, como la mayoría de los meseros son los dueños, en la 1120S pide que coloquemos cuánto se le pagó a los oficiales, ¿no? Y los Sí. dueños son parte de los oficiales, además de que trabajan, están en W2. Entonces, a nivel fiscal, sí se coloca el monto de los tips, pero a nivel contable no forman parte de las deducciones. Entonces, es un caso típico en el cual la contabilidad va a arrojar un resultado y la parte fiscal va a arrojar otro resultado. Entonces, ese tipo de detalles hay que tenerlos bastante presentes. No sé si Jesús quiere añadir algo a lo que yo añadí. No, no, está perfecto. Seguimos con otra preguntita Ok. así. Sí. Diosa tiene la otra pregunta. Hola, ¿cómo están todos? Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo estás? tardes. Hola Jesús, hola profesor, ¿cómo está? Chévere, chévere. Bien. Pregunta, ya se hizo la declaración, personas que quedaron juntas, casados juntos, ya recibieron refund, pero uno de los cónyuges recibió una 1099 dividendo. Ujú. Ya la declaración está hecha, ya recibieron, ya se aprobó todo. Hay ¿Qué, que qué hacer una monto, qué completa. monto tiene la 1099 de dividendos? Bueno, es primera vez que veo ese formato porque tiene muchas páginas.
Ah, Pero bueno, lo ok, que, pero hay un resumen en la primera hoja, hay el un tax resumen. summary, sí, el es un resumen summary, tiene lo que yo entiendo que hay la ganancia es de $50, creo. $50. Bueno, Ujú, ok, $50 no es relevante, ¿no? ujú, A ver si te entiendo. La pregunta es, ya yo declaré y después que ujú, declaré apareció una 1099 de dividendos. ujú, Ok. En el resumen de ese broker, porque es un broker, eso es alguien ujú. que tiene una colocación y puede tener acciones y puede haber comprado y vendido acciones. Entonces, hay un resumen y en el Ajá. resumen trae los dividendos, trae los intereses y si Mm, tuviste alguna ganancia de capital porque compraste y vendiste. ¿Ok? ok, Si solamente tienes dividendos y son $50, bueno, más de 400 o de $600 no es relevante para declarar. Si obviaste la declaración, el IRS no te va a venir a ok, buscar por $50 porque no. Eso es como cuando una persona no gana más de $600, tú no tienes que emitirle un 1099. ¿Ok? Entonces, si lo declaras o no declaras el monto por debajo de 600, para la IRS es irrelevante. Entonces, el IRS va a tener conocimiento, porque eso es un broker que emitió esa planilla, y va a tener conocimiento de que te faltaron $50. Pero no es tu obligación ponerlo. O sea, ok, ok, lo hacen por vía de excepción. ok, Si es $50, no importa. ok, gracias Jesús, gracias. Exacto. Ok. Ok, Blanca, creo que venía en el orden al bate. Buenas tardes. Señora Blanca, Buenas ¿cómo está? tardes. Buenas tardes. Agradeciéndole de nuevo el interés de Jesús y de Carlos Alvarado por mantenernos actualizados. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, una declaración de una LLC de dos miembros que declaró con la 1065. Sabemos que hasta el 15 de marzo es la fecha tope, ¿verdad? La 1065 va a generar 2K1. Entonces, la 1040 de los socios se presenta en abril o debe presentarse junto con la 1065 el 15 de marzo. No, se presenta en abril. O sea, el 15 de marzo vence la presentación de la 1065 y de la 1120S. Y el 15 de abril vencen las personales y las corporaciones. Este es Jesús en un Correcto. curso, dame poner los audífonos. Perdón, pero ¿cómo No, hago una entonces, charla. por ejemplo, Eh, ya va, que tengo un la, Ya, micrófono ya, abierto aquí. ya Ah, la ok. muteé. Ok, ok, pero la 1065, esa declaración se presenta antes del 15 de marzo, ¿verdad? correcto. Y si no la puede presentar, pide una extensión. No, no, esa es mi hija que se la declararon en Tampa. Que Ah, yo le ok. digo a ella que la 1065 debe declararla el 15 de marzo. Bueno, o el 15 de marzo o antes. Claro, o antes, por supuesto, antes del 15 de marzo. Correcto, correcto. Pero esa 1065 no le genera una 1040 a ella. No, le genera una K1. Ajá, una K1 Y la K1 usted la introduce en el 1040. en el 1040. Cuando vaya a presentar el 1040, que tenemos fecha hasta el 15 de abril. Correcto, pero entonces la 1065, ¿cómo se refleja ante el impuesto, ante el IRS? La 1065 es una forma aparte, una declaración aparte que se hace antes del 15 de marzo y se Ok, envía por separado, se envía sola, pues. ok. Ah, No perfecto, paga no genera impuestos, pago. no paga impuestos porque es una compañía de paso, un pass-through company, y no paga impuestos, pero genera un K1, que el K1 es como si le estuvieran entregando a usted un 1099 o un W2 Ok, con los ingresos o las pérdidas de la compañía, y usted introduce el K1 en el 1040. bien, 1040. Ok, gracias. Ok, a la orden. Perfecto. Ok, había una otra persona, Ángela. Ángela, Ángela. Ah, buenas tardes. Muchas gracias por estas clases, de verdad. Bueno, mi pregunta es relacionada con respecto al tiempo para ser considerado un residente fiscal. O sea, por ejemplo, en el caso de personas que entran con el estatus de refugiados, ellos cuando entran, por ejemplo, alguien que entró en septiembre de 2024, ¿sería un residente
parcial, ¿no? No se No, considera, ¿no? no, hay una norma que se llama el O- test de residencia. ¿Ok? Ok, Y el test de residencia dice tres o cuatro cosas. Lo primero que dice es que tú tienes que pasar 183 días en el país para ok, poder ser considerado residente fiscal. Si tú no pasas 183 días en el país, no eres un residente fiscal. Si tienes una actividad conectada, o sea, si generas dinero dentro de los Estados Unidos, entonces tienes que hacer una declaración como no residente. ¿Ok? ok, ok, Sí, eso es la primera norma, digamos, la más fácil. La segunda parte de esto es que consideres los últimos 3 años. O sea, cuántos días pasó esa persona en el 2022, cuánto pasó en el 2023 y cuánto pasó en el 2024. Entonces, un sexto, pues, o sea, un sexto o una tercera parte de lo que pasó en el año 2022 se considera para la suma de los 183 días. Un tercio, un sexto ahora de lo que pasó en el año 23 se considera para los 183 días. Y el año ok, 24 completo, pues, ¿cuántos días pasó? Si la suma de esos 3 años te da 183 días, eres un residente fiscal. Si ok. no, eres un no residente. ¿Ok? Pero Entonces hay esa una fue, norma, ajá, pues. ok, ok, Por otro lado, si la persona ya tiene ITIN o tiene social y voluntariamente quiere presentar el año 2024, aunque no cumpla la norma, pero quiere voluntariamente porque va a continuar estando en este país, entonces él puede voluntariamente declarar como residente fiscal. ¿Ok? ok. Pero Pero, hay una norma, ujú, pues. claro, pero entonces ellos no tienen derecho a los créditos, por ejemplo, al EITC, que es el crédito del trabajo, ni nada de eso, porque no pasaron más de la mitad del año. No, bueno, exactamente. Él tiene social. La pregunta es, ¿tiene social? Sí, si ellos entran y le dan su social y su permiso. ¿Y qué condición tiene, perdón? Refugiados, son refugiados. Son refugiados. Ujú. Ya. Habría que ver la fecha de emisión del social, porque Social. si van a declarar como residentes y van a continuar siendo residentes, es posible que el IRS sí los considere para, para darles los créditos fiscales que le corresponden. Ah, ok, porque claro, mi software tiene la opción de yo decir si la persona pasó más de la mitad del año en el país o pasó menos de la mitad del año en el país y con base en esa pregunta le quita ¿Le el calcula crédito. o no le calcula? Ajá. Claro, es lógico. Sí, es posible que el software lo calcule y diga que no. Habría que ver la norma, Darwin, si quieres lo notamos por allí para ver si un Sí, ya, refugiado. ya la estoy poniendo en el chat. Ok, Ah, perfecto, perfecto. ok, Muchas gracias. a la orden. Perdón, es que esa situación se ve muy normal porque entran por refugiado, como refugiado y por parole. Inmediatamente les dan el permiso de trabajo. Sí, le dan el Empiezan a permiso de trabajar, trabajo y tienen le que dan declarar, el Social Security. sí, el social. Exacto. Sí, cuando la persona tiene, digamos, conciencia de que va a continuar y llegó en septiembre, como en este caso. Lo que pasa es que tienes que declarar todos tus ingresos y por eso el IRS puede considerar que te va a dar los créditos fiscales. Pero tú tienes que colocar no solo los ingresos que ganaste a partir de septiembre, sino que tienes que declarar todo el ingreso que ganó en el año, aunque lo haya ganado en el exterior. Ah, ¿Ves? Porque, ok. porque acuérdate que el concepto de la declaración americana es un concepto de la declaración mundial. ¿Ok? Entonces, yo te hablo de la vía de excepción. Hay una excepción que dice que si tú tienes conciencia de que vas a continuar y quieres declarar como residente, porque sabes que no te vas a ir del país, en este caso eres un refugiado, tú puedes declarar, y yo estoy casi seguro que puedes gozar de los créditos, pero tienes que declarar tu ingreso de todo el año, no solamente a partir de septiembre. Ah, ok, ¿Ok? En donde ok. sea que te lo hayas ganado. Y si pagaste impuestos en el exterior, pues se calcula una 1116 para que te descuenten los ingresos que pagaste
los impuestos que pagaste en el exterior. Pero tienes que colocar el ingreso de todo el año. Ok. ¿Ok? Y Ok, si declaró en otro sitio, entonces llenar este formulario 1116. Correcto. Llenar la forma, o sea, hay que agregar la forma 1116 a la declaración. Ok, Yo tengo una clase por allí de eso. Yo la voy a buscar para ver, para que Darwin la monte. ok, Y bueno, los que se conectan con la Vitax, en la Vitax debe estar publicada la clase. ok. Gracias. A la orden. ok. Tiene el turno Marjorie. Marjorie Hola, Aipa. buenas tardes. Mario, Buenas ¿cómo estás? tardes. ¿Cómo te va? Bien, Bienvenida. gracias. Gracias. Gracias por la invitación. De verdad, muy contenta. Bueno, voy con mi pregunta. Cuando yo trabajo, como sabe, señor Jesús, mucho con 1040 NR, ¿verdad? Correcto. Cuando en esa declaración, esas 1040 NR arrojan pérdidas, ¿verdad? Porque tienen una actividad dentro de Estados Unidos, ¿correcto? Es renta de propiedad. Correcto. ¿Esa pérdida puedo yo utilizarla para este año? Sí, tú tienes un carry forward, o sea, tienes un carry over que pasaste del año pasado para acá o de los años anteriores para acá y se comporta igual que una 1040 normal. Según. Si tú declaraste en años anteriores, tú vas acumulando la pérdida. Ahora, tengo es una duda, porque, claro, yo utilicé un sistema el año pasado y hoy, a este año estoy utilizando otro. Yo Por quiero supuesto, una de Hay alguien sal. abierto allí. Ya, Ya, ok. ya la muteé. ok, Ok. si estuviese utilizando el mismo sistema, de pronto me la Te lo trae trae automático. automático. Si no tienes que meterlo a mano, tienes que buscar el Dead Operating Loss. En el resumen de la declaración te va a dar un cuadro que se llama NOL, Net No, Operating Loss. Entonces lo buscas y lo buscas en el nuevo sistema. Lo buscas el anterior y lo tienes en la mano, digamos. Y buscas en el nuevo sistema y lo metes. Y te va a dar año a año. En el 18 cuánto fue, en el 19 cuánto fue, en el 20 cuánto fue. Y allí lo cargas y el sistema te lo agarra. me lo agarra. Ok, Ok. perfecto. Esa era mi pregunta. Gracias. Ok, claro. Gracias a usted. Ahora Jairo tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias, señor Jesús, señor Darwin, por esta oportunidad. Eh, Quisiera hacer las siguientes consultas. Mi pregunta específica es sobre el formulario 5472. La casilla 2 de la parte uno de ese formulario, hay que seleccionarla siendo una LLC single member, porque Eh, es una pregunta referida a si posees más del 50% de las acciones. ¿Es solo para corporación No, o también para single tienes que, member? ya la estoy abriendo para saber específicamente, pero sí tienes que colocarla, tienes que marcar, porque tienes el 100%. Entonces, Hay en que la marcar. pregunta te preguntan, tú tienes más del 25, o sea, de verdad que la pregunta está mal hecha en el cuadro, no es tan específica, sino, mira, 25%, te debería decir 25% o más, y no te lo dice, ¿no? Aquí Puedo, lo tengo abierto, que es la la pregunta número. pregunta 2 de la parte uno. La pregunta 2 de la parte uno. La pregunta 2 de la parte uno es, Pregunta del 50%. si durante el año la persona tuvo directa o indirectamente por lo menos el 50%. Sí, totalmente, tienes que marcarlo. Señor Jesús, y la pregunta de la parte B, la casilla del 25% también se marca, porque habla sobre corporaciones subrogadas. No, sobre la corporación subrogada no, porque Esa no. tú no tienes ninguna Sí, no está abajo. deuda de ninguna, tú no te estás subrogando de una corporación ni nada. Esa no la marcas. Excelente, muchas gracias. Bueno, les envío saludos desde aquí de Maracaibo, Venezuela. Y aprovecho porque una de las preguntas que me han hecho en esta forma muchas veces, porque se confunden, es que no me la hiciste, pero puede ser que la tengas clara, pero lo comento para complementar. La Gracias. pregunta 1F y la 1H, ¿ok? Que dice pagos hechos o recibidos. Tú tienes que sumar allí los dos. ¿Ok? No, no, hay mucha gente, no, voy a sacar el neto. No, no. Si el accionista colocó dinero en la compañía, $100,000,
y aparte la compañía le entregó $50,000, tienes que colocar $150,000. ¿Ok? Solo para que lo Excelente. sepan, pues. Esa es la 1F. Y la Señor 1H, Jesús, como esta es una single member, o sea, como esta viene de un disregard entity, el monto es igual. ¿Ok? igual. Pero si tuvieras dos o tres socios, en la 1F colocas el de todas y en la 1H tendrías que hacer una 5472 por cada persona, por cada accionista. Entonces, se coloca una por uno. Pero bueno, ese es otro tema, es solamente como observación. Muchas gracias. Ok. Disculpe, y con respecto a la parte 5, donde habla de transacciones reportables de una single member, allí se colocan los gastos de formación, que habla Si sobre no, si gastos. no tienes, si no tienes otros gastos, o sea, gente que abrió la empresa en noviembre y no tuvo ninguna actividad. Entonces Correcto. no hay, entre comillas, no hay transacciones, no, o sea, el dueño no le puso dinero a la compañía no generó dinero para darle al dueño. Entonces, si solo tuviste el gasto de formación, no es Correcto. necesario que lo pongas en la parte 4, sino que marcas la parte 5, le haces un cheque a la parte 5 y haces un statement y lo agregas al impuesto, explicando por qué estás marcando esa parte. Gracias, señor Jesús. Muy Ok, amable. a la hora. Hay una cosa marcada hasta ahora, Jesús, es que hoy hay más gente de Maracaibo que de costumbre, ¿no? Bueno, porque tú sabes que Saludos. Maracaibo es de la pepa el queso, entonces. Ok. Y otra cosa, aprovechando la pregunta de Jairo, que le entendí que está trabajando desde Venezuela, eso me complace, ¿no? Que haya gente nuestra trabajando en esto desde allá, que ese es uno de nuestros cursos habituales en el año. Ok, tenemos varios cursos de taxes internacionales y bueno, lo que tienen es que estar atentos a la convocatoria que se haga pues, en su momento respectivo, que lógicamente es luego de la temporada de taxes. Ok, le voy a dar la palabra a Adriana, que la pidió primero, y luego a Yulisa. Adriana, tiene la palabra. Buenas tardes, profesor Darwin. Buenas tardes, profesor Jesús. Muchas gracias por este espacio donde uno puede hacer sus consultas porque a veces uno tiene tantas dudas. Por ejemplo, a nosotros tenemos una duda respecto a bueno, a la empresa, una empresa que presenta la D65, pero tuvo pérdida. Entonces, esta empresa debe enviar siempre la forma 8804. La 8804 la envías cuando tienes socios extranjeros, ¿no? Sí, Supongo que tienes socios extranjeros. sí, Sí, tienes que enviarla en cero, no se te olvide firmarla. Y la única manera de mandar la mm, 8804 es física. Entonces sí, sí. no se te olvide firmarla y mándala en cero, porque va a salir en cero, no va a salir negativa. Pero es obligatorio enviarla. Y Ajá. lo segundo es eh, recomiendo que la mande por correo con tracking number, que tú sepas que llegó, para poderle Ah, mostrar al cliente, mira, yo lo envié porque si se pierde, y ahorita que Trump redujo el personal del IRS en más o menos 10,000 personas, entonces puede ser que las cosas físicas tengan problemas. Entonces te recomiendo sí. que lo envíes vía tracking, pues que tengas un tracking number. Sí. Bueno, otra consulta, y me voy a aprovechar un poco. También debe enviar la 8805 por el socio extranjero, pero si en este caso el socio todavía no tiene el número de ITIN, ¿cómo se puede hacer? Se solicita una exención con la 7704 o cómo? No, Por, ok, si me estás hablando del mismo caso donde tienes pérdida, ¿sí? la 8805 sale automáticamente del sistema. Ok, esa no la tienes que mandar física. No necesariamente. Si la quieres mandar física, la mandas, pero no es necesaria. Y si es en cero, no tienes la obligación de mandarla, porque la 8805 la necesita la IRS cuando en el 1040 tú le vas a reclamar que te reintegren el dinero. ¿Ves? Entonces, si Ah, tienes pérdida y no tienes nada que reintegrar, no es necesario agregar la 8805. Ahora, este, me
me preguntabas, me perdí en la pregunta. Tú estabas preguntando, Si no repíteme la tenía Por lo- pregunta. ITIN. Es que me falta responderte algo y, no, y me perdí. bueno, la de 8805 sí, si se podía enviar em, porque no tiene ITIN. Ah, esa era la parte, que no tenía ITIN. Sí, tú pones allí apply for, y si tuviese dinero que reclamar, cuando declaras la 1040, si no tiene ITIN, la vas a mandar física y vas a anexar la misma planilla de la 8805 a la 1040. Entonces el IRS lo va a Ujú. cruzar. ¿Me explico? Y Sí. voy un poquito hacia atrás. Cuando tú haces la 1065 y mandaste la 8804 física y mandaste la 8805 anexa electrónica o anexa la 8804, bueno, el IRS la recibe. ¿Y cómo la recibe? Tú en la parte del ITIN o del social, tú vas a poner apply for, ¿ok? Ah, ok, Si ok. tuvieses dinero que reclamar, tú tienes que anexar esa misma 8805 a la 1040 NR cuando vayas a Muy bien. solicitar el ITIN. Y entonces el Muy bien. IRS, si hubiese dinero que reclamar, lo va a cruzar. Lo va a cruzar sin ningún problema. Muy bien. Muchas gracias, Ok. profesor. Bueno, Gracias. Gracias, Adriana. Yulisa tiene la palabra. Hola, buenas noches, voy yo. buenas Mira, noches. Vaya. ¿cómo están? ¿Cómo están? Chévere, chévere. Mira, mi caso es el siguiente, se parece al de Ángela. Es una persona con su esposa, llegaron en julio, comenzó a trabajar en el mes de octubre, entonces trabajaron solo octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. Ese ingreso yo se lo coloqué, tienen una 1099, se lo coloqué ese ingreso, pero cuando voy a la parte del médico me dicen que son considerados bajo el límite de la pobreza. Con el 100% son considerados el que tienen ingreso más bajo del 100% del límite de la pobreza. Sí. Eso es un tema más del seguro de Obamacare, pues de la institución, del healthcare, que del IRS, porque quien te va a poner pero Ajá, es el Obamacare cuando te vaya a renovar el seguro en noviembre. ¿Ok? Porque te va a decir, mira, no, te ganaste menos que el límite de pobreza y no te toca el seguro. Entonces tienes que salir a justificar. Generalmente las justificaciones que hasta ahora han sucedido, simplemente una carta tuya como preparador o como contador diciéndole a la compañía de seguro o a la gente de seguro que le está renovando que él llegó en septiembre y que solamente trabajó 3 meses, pues. ¿Ok? ok, Y, ok, y, pero y, entonces, y, y que el prorrateo, lo puedes poner en la carta, que el prorrateo de esos 3 meses indica que si trabaja todo el año está por encima del nivel de pobreza que corresponde. Y entonces no, digamos, te vuelven a renovar el seguro de salud. ¿Ok? perfecto, pero entonces ahí hay unas, en el software que yo utilizo, me Ajá. salen unas preguntas que si está el seguro de salud, porque no está, estás usando un seguro médico porque no pueden y no es en Medicaid. Sí, o sea, todas esas preguntas son que sí y le da un crédito más alto. ¿Eso será bueno que lo tome el crédito más alto o Lo que pasa mejor? claro, yo te entiendo. Lo que pasa es que es automático. O sea, lo que te está diciendo es que o sea, te tenían que haber dado más subsidio Ah, y ok, no te lo dieron y entonces te lo están dando ahorita a final de año porque estás por debajo del nivel. Este, perfecto. Ok, o sea, el sistema lo que hace es que hace el cálculo automático diciendo, te faltó subsidio. Este, perfecto. Y mira, entonces en ese si, caso no si lo, tendría si que lo tomas o no colocar. lo tomas, yo creo que es una cuestión de... El sistema lo va a calcular y te lo va a dar. ¿Ok? Sí, el sistema sale de 2000 a 1700 si no lo tomo. Sí, entonces yo digo que si con estas políticas, es una decisión muy personal, pero con estas políticas nuevas de Trump, no vaya a ser que digan, te estás aprovechando y no te tocaba. Ese es el Posiblemente miedo. es preferible renunciar a ese crédito. Ok, ok. Eh, Más que es con parol, por eso digo, llegó como Ángela, anda en la misma situación. claro, claro. Y Yo, no, yo diría que es entonces no preferible vamos a renunciar colocar los porque no te ingresos. toca. ¿Ah?
No vamos a colocar los ingresos así como colocaste de lo que ganó de enero hasta junio. Bueno, si tú vas a declarar completo, estás declarando un ingreso del exterior como residente. Allí ya cambia el tema porque tú estás siendo suficientemente honesto y estás diciendo, mira, voy a declarar como residente y voy a declarar la renta mundial de todo el año. ¿Ves? Y Y entonces, ese dinero, ajá, ¿en en dónde ese lo caso meto? sí te correspondería, si te van a dar un crédito, que te lo den. Ok. En Y ese ese caso, monto, ya que no tengo W2, no tengo 1099. bueno, tienes que declarar o un ingreso vía Schedule C, ¿ok? O Ok. abiertamente decir que es un ingreso del exterior, que tú tuviste un ingreso del exterior. Y si es un ingreso del exterior, ¿por dónde lo meto? Hay que buscarlo, Darwin, si me ayuda. Tú Ujú. sabes que los ingresos tienen como hasta la Z, la 1, 8, A, B, C, D, F, G. Si no hay ninguno específico, tú lo colocas en la Z como otros ingresos. Ok, ¿Ok? ok. Por un lado. Y por otro lado, si vas a reclamar, porque él pudo haber pagado impuestos en el exterior, si vas a reclamar la 1116, cuando uno llena la 1116, te preguntan cuánto es el ingreso del exterior, que el sistema lo agarra. Ok, Jesús. Si tocase, pues si no tocase la 1116, hay una línea de ingresos extranjeros. No me acuerdo cuál es, pero está en la 18, yo no sé si es la F, o si no, en la 18Z uno pone otros ingresos. ¿Ingresos extranjeros o en otros ingresos? Sí. Ok. Sí, aquí estoy colocando en el chat las distintas respuestas dependiendo del caso, ¿no? que se trate. ¿Ok? Ok. Dale, gracias. Ok. eh, ok. No veo a más nadie levantando la mano. Odiosa es la misma mano que tenía al inicio, Ajá, blanca. ahí hay tres manos levantadas, pero no sé si son las mismas. Ah, Diosa Blanca y Marjorie. ok. Ok. Aquí hay en el chat otra. Naomi quiere preguntar. Ok, Naomi. No sé, no sabe. Hable pues, Naomi. No sabe Hola, cómo le. hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, no sé cómo levantar la mano allí, no sé, pero Yo bueno, buenas noches. tampoco. Y uso Zoom cada Este, ratico. bueno, tengo un caso de una persona que él trabaja, tiene una LLC y trabaja dando consultoría a un restaurante. Él recibió una 1099 net solo por unos meses del año pasado, pero el resto del año, vamos a decir que de enero a julio, junio, él no, esos pagos de su salario no se ven reflejados en esa 1099 net. Pero él hacía la transferencia de su salario de la cuenta de esa compañía que él le daba consultoría a su LLC. Ahora bien, todos esos ingresos que él tuvo, que no están incluidos en la 1099 NEC, lo que tengo que hacer es ponerlos como ingresos en cash. Debería de hacerlo. Bueno, Y, sí, o sea, él lo recibió, no tanto en cash porque no estamos hablando de la parte contable, sino del impuesto, sino que si lo recibió a título personal y no a título de la empresa, ujú, lo colocas en un Schedule C como consultor ok, voluntario. él recibe el salario a la compañía, a su cuenta de la compañía, Y, pero luego de esa cuenta transfería dinero a su cuenta personal. ok, tienes dos cosas. O sea, si esa parte no está incluido en el schedule, en el 1099 NEC, mi primera pregunta es, ¿el 1099 NEC salió a nombre de quién? Ya va, que no lo escucho porque está Hay que alguien poner un allí. mute allí de... Caterina, tienes que poner el mute. No. Ya la Ajá, muteé. aló. Ok. Ok, Ok, gracias. el 1099 NEC, ¿a nombre de quién salió? A nombre de la LLC. Ok, perfecto. Eso está bien entonces. Si él todo el tiempo depositó lo que salió en la 1099 NEC más lo que le pagaron sin la 1099 NEC, todo lo Ujú. depositó en la LLC, Sí, ok, perfecto. Eso es dinero de la LLC y lo vas a poner como venta de la LLC. ¿Ok? ok.
Bueno, y el dinero que él se transfirió para él, de la LLC para él, eso es un owner withdrawal, o sea, eso es un retiro del accionista. Y va a Ok, ser parte de sus ingresos en su declaración de impuesto personal. Si la LLC es una single member, no lo vas a poner como gasto en ningún lado y lo vas a ver en la línea 31 como un resultado. O sea, la utilidad del negocio 100% es de él, que incluye lo que ya retiró. Si lo vas a poner en la K1, haces lo mismo. Lo que él retiró es un owner ok. withdraw. Entonces también en la casilla 1 de la K1 vas a tener el monto de toda la ganancia, incluyendo lo que ya él retiró. ¿Sí me hago explicar? Sí, pienso que sí. De todos modos, me voy a sentar y luego, cuando me siente, le esté haciendo los taxes, ahí veo si te entendí. O sea, lo que te quiero decir es que lo que él retiró nunca va a ser gasto, Ok, porque sí, no lo sí, vas a no, no poner como debería de gasto en ser. ningún lado. Ok, ok, perfecto. Ok, Ok, muchísimas gracias. ok. Sí, y también recuerden que estas grabaciones siempre se colocan en el canal de YouTube. Yo tengo un retraso con respecto al que hicimos la semana pasada, porque es que esta semana he tenido muchísimo trabajo, pero ya conversé con Iraí para colocar el de la semana pasada. Ojalá podamos este fin de semana. Ok, Mayerlin levantó la mano. Mayerlin, ¿Cómo están? bien, ¿y tú? Buenas noches. Buenas. Mi pregunta, solamente para aclarar, cuando vamos a hacer un cambio, o bueno, vamos a Se frizó Mayerlin. No, operation. no. Mayerlin, no te ¿Ah? escuchaste una No, parte. está frisado tú, porque yo sí lo estoy escuchando. Yo la vi frisada. Bueno, tenemos que enviar la 2553. Ahora, mi pregunta es, ¿la 2553 la enviamos en este caso, que es su primera declaración, con ya declarando como una 1120S, o tengo que enviar primero la 2553 y luego hacer la declaración? No, tú puedes incluir la 2553 en la declaración, diciendo, Aunque mira, sea la primera vez. aunque sea la primera vez, mira, lo quiero cambiar. Siempre corres un riesgo y el riesgo es que no te la aprueben. Ok. Entonces, si no te la aprueban, tienes que hacer, cuando te digan no te la aprobé, tienes que hacer la declaración como tiene que ser. O sea, como En una su LLC. 1040. Sí. Pero generalmente uno lo que hace, yo lo que hago son dos cosas. Uno, lo incluyo en la declaración, la solicitud, y Y en la envío. paralelo lo mando por fax Perfecto. para que no haya. Parece que se cambia Aquí el hay rango alguien aquí con ruido en el mañana. fondo. Mañana vamos a Conchi, tiene ruido en el hacer. fondo. Sí, ya la Ya, ok. muté. Listo. Sí, la envío con el impuesto y adicionalmente la envío por fax. Correcto, correcto. Bueno, esa era mi pregunta. Está bien. Gracias. Sí, a mí se me había ocurrido otra cosa, pero se me perdió. Era en relación a la primera parte de la, de la intervención de Mayerly. Aracelis, ¿quién? Aquí alguien me dijo que tenía una pregunta, pero no sabía cómo. Esa soy yo. Hacer una pregunta y no se le... Iraida, Iraida, ok. Ok, tengo una pregunta sobre una LLC. Recibió dinero en efectivo, hizo un trabajo, los gastos, las facturas, los compró con la cuenta de la compañía, pero cuando le pagaron en cash y él nunca lo depositó. Entonces mi pregunta es, claro, el efectivo es caja, pues él recibió el dinero, pero no entró a la cuenta, pero el gasto, sí tuvo el gasto con el dinero de la cuenta, con la cuenta bancaria. Entonces mi pregunta es, ese gasto le es deducible y el dinero que dejó en caja y no depositó en la cuenta, igual pues, reconozco el ingreso. O sea, Sí. y forma parte Dile, de... dile al cliente que no trampee, que no trampee. El gasto es deducible, sí, pero tú tienes que meter el ingreso contablemente, tendrías que decir que ese ingreso también existió. ¿Me Ok. explico? Sí, esa es la pregunta, saber si le aceptamos ese gasto, tenemos que Tiene que, considerar. claro, claro. Ok, entendido. Ok. Sí, y tendría que buscar la fórmula
contable cómo hacerlo, ¿no? Porque no puede decir que entró al banco porque realmente no entró al banco, no hay evidencia de eso. Bueno, pero Eh, entró en caja, pues. Entró a Cash. caja. Probablemente caja entró. chica, de repente no sé si el monto es muy alto para colocarlo en caja chica, pero pudiera ser una alternativa, ¿no? Ok. Correcto. Aquí Jairo escribió una pregunta, un partnership de dos socios extranjeros sin ingresos conectados, pero que en su contabilidad reflejan una ganancia en el K1. Estos socios están obligados a declarar una 1040 NR. Voy por partes porque es más larga la cosa. Me respondo esa primera parte. Ok, Este, y es una pregunta que no quisiera extenderme, pero puede ser que me extienda. Si tú tienes una LLC de miembros extranjeros y el ingreso no es conectado, la declaración debería salir en cero. No tienes que hacer un estado de ganancia y pérdida en la declaración y no debería darte utilidad. ¿Ok? Entonces, tú estás, tú estás declarando un estado de ganancia y pérdida que no corresponde declarar. En esos casos, que también los he tenido, la 8804, y si no me equivoco, es la pregunta 8B de la 8804, y si no está en la 8804 está en la 8805, la puedo buscar ahorita. Dice que si las personas que están declarando, o la empresa que está declarando, o los socios de la LLC que está declarando, están exentos de pagar impuestos, aunque tienen ingresos conectados. ¿Ok? O sea, la pregunta es bien, bien específica. O sea, el IRS te dice, estas personas dueñas de esta empresa que están declarando tienen ingresos conectados, pero están exentos de pagar impuestos en los Estados Unidos. Y bueno, puedes marcar que sí, pero realmente estamos haciendo mal el procedimiento, porque tú mismo me estás diciendo que el ingreso es no conectado. Entonces, para resumir, te lo voy a resumir en esto. ¿Para qué vas a declarar una utilidad si el ingreso no es conectado? Declaras en cero para hacer una LLC de protección, pero no tienes que declarar esa utilidad en los Estados Unidos. ¿Me explico? ok, Si quitas el mute, te escuchamos. Gracias, señor Jesús. Ok. Respondido. Y la segunda parte de la pregunta ya respondida. Ah, sí, ya no sé cuál es sí, la segunda sí. No, sí, parte. no, tenía que ver con la declaración en cero. Ah, ok, ok, ok. Sí, Lo que tienes que hacer aquí, porque tienes un vacío en la ley, entre comillas. O sea, el IRS dice, una empresa, yo los primeros 3 años de una LLC, yo no voy a hacer auditoría el 90% de las veces. Y la norma dice que en 5 años puedes perder tres. ¿Ok? Entonces, si tú declaras cero los 5 años, puedes subir una bandera roja y el IRS te va a venir a auditar. Entonces, tú tienes que tener la contabilidad del extranjero súper clara, diciendo, estos $100 que me entraron el día 28 de febrero del 2024 corresponden a esta factura de carne que yo vendí en el supermercado del Saladillo. Aquí está la factura de Maracaibo, aquí está el CL que me llegó. Y si tú le abriste la empresa, la recomendación que yo hago es que cuando abran la empresa y saquen el EIN, coloquen que es para propósito bancario, no para hacer un negocio nuevo, porque tendemos a colocar que no es para un negocio nuevo, pero es que el negocio es en Venezuela. Tú vas a usar la cuenta para propósitos bancarios porque lamentablemente tenemos que usarla. Entonces, hay gente que no le gusta decir estas palabras que voy a decir, pero el mejor paraíso fiscal para un extranjero es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no tiene ingresos conectados. Si los ingresos son no conectados, tú tienes una cuenta en el primer país del mundo
que la puedes utilizar y no vas a pagar impuestos nunca. Entonces, para un extranjero, esta figura de una LLC, single member o multimember, es un paraíso fiscal. ¿No? Sí, yo quería, aparte de la respuesta que ya Jesús la dio, hoy tenemos una extraordinaria convocatoria y de manera de evaluar si lo que presumimos que funcionó para esta convocatoria, o sea, resultó mejor que las estrategias anteriores, por favor escríbanos en el chat eh, cómo se enteraron que nosotros teníamos este webinar de hoy. Si fue por correo electrónico, si fue por Instagram, o se los envió un amigo, por favor, coloquen eso para nosotros ir afinando nuestras estrategias de convocatoria hacia ustedes. Ok, no sé si Mayerlin tiene otra pregunta porque sigue con la mano levantada. O Sí, soy Marjorie. yo. No, no la sé quitar. Marjorie. Aquí. Ok. Ok, esto es algo que quisiera preguntar con respecto a las formas 1099 misceláneo. El property tax está en la obligación de entregarle a todos sus clientes una 1099 mis. ¿Le repiten la pregunta, perdón? Un property management, Ajá. ¿verdad? Está obligado a entregarle 1099 mis a todos sus clientes. Sí, claro. Claro, porque él está dando un servicio de manejar las propiedades y cada propiedad cada propiedad tiene su ingreso y su gasto y te entregan la diferencia. Entonces, el property manager tiene dos cosas. Te da un 1099 misceláneos con lo que te depositó, ¿ok? Porque fue el dinero que te transfirió. Pero en paralelo tú puedes tener pérdida, puede ser que el dueño de la vivienda tuvo que haberle dado plata al property manager para que terminara de pagar. En ese caso, el property manager lo que te va a entregar es un statement. Y ese statement tú tienes que ponerlo, aunque no tengas 1099 misceláneos, tienes que colocarlo, ingresos y gastos como sucedió en el Schedule E, si es una persona, o en el 8825 cuando corresponda. Pero tienes que colocarlo para darle el movimiento al real estate como corresponde. Sí, porque tú sabes que a esa property management le dijeron que si ella entregaba la W8 De, SI o EIC, ¿verdad? no. Ella no estaba obligada a entregar la ¿Cómo dices? Perdón, 1099. no te seguí. Sorry, Marjorie, repíteme. Ok, que a ella le dijo un CPA, ¿verdad? Ajá, Que si sus clientes le firmaban una W8 EIC, creo que es, o ajá. SI, ella no SI, tenía SI. que, SI, ella no tenía que entregarle una 1099 MIS. Entonces, ya ella no está con esa persona y está conmigo, entonces estoy con esa disyuntiva con ella, porque en la 10, no, de hecho, ella dice que hasta la 1099 net, si a quien ella le prestó servicio tiene una LLC, no está obligada a entregarle esa 1099. Ok, te explico lo que pasa. Te explico lo que pasa. Okay. Porque no me dijiste en la primera pregunta que estabas hablando de un extranjero. Ah, sí. Ok, entonces lo que sucede es, y vamos primero con la persona y después analizamos la propiedad. Okay. Si una persona te presta un servicio del exterior, y te firma un 1099, un W8, BEN, ESI, como quieran llamarlo, lo que te está diciendo es que esa persona no tiene la obligación de hacer una declaración en los Estados Unidos y por tanto tú no tienes por qué retenerle impuestos. ¿Ok? A un extranjero tú nunca le das una 1099. A un extranjero tú le das una 1042. ¿Ok? Por su condición de extranjero. Entonces, a un extranjero
no deberían nunca darle un 1099, le das de nuevo una 1042. Cuando el extranjero te firma, cuando el extranjero te firma un W8, tú lo estás eximiendo, entre comillas, de entregarle un 1099. Incluso lo estás eximiendo de entregarle un 1042, porque es extranjero y te está prestando un servicio. Y te está prestando un servicio. Luego, eso es en caso de personas. En caso de vivienda, tú tienes dos maneras de recibir dinero del real estate. Si tú no le firmas, o si tú no le firmas, más bien debería decirlo de otra manera, pero bueno, vamos a analizar el caso. Lo primero, la, la, el ingreso de renta se considera un ingreso pasivo, ¿ok? Y cuando un extranjero se gana un ingreso pasivo, tú tienes la obligación de retenerle el 30%, ¿ok? Entonces, este, eh, para que no retengas ese 30%, el dueño de la vivienda le dice al property manager: toma, te voy a entregar un W8 porque yo soy extranjero y tengo la intención de hacer una declaración que corresponda, una 1040 NR si corresponde. ¿Por qué? Porque el ingreso de la vivienda siempre está conectado. ¿Ok? Entonces tú, con el W8, en el caso de un extranjero, lo que estás es evitando que te retengan el 30%. Y entonces tienes que ir a la 1040 NR o a la 11, 1065, a la que corresponda. Tienes que ir a seleccionar o a tomar una elección bajo la sección del código 871 que dice que tú eres un extranjero que tienes la intención de declarar tu ingreso conectado de la vivienda. Más eso no te exime que el property manager te entregue un 1099. ¿Ok? Porque se está generando, o sea, el W8SI, que es, ¿cómo se llama? SI es Economic Connection Income, ¿ok? Income. Este, no te exime de que te entreguen el 1099, porque de hecho, el property manager te está entregando un dinero. Tú, lo único es que cuando te lo entrega, siendo tú extranjero, te ha debido retener el 30% y ha debido entregarte no un 1099, ha debido entregarte un 1042. Entonces tú le estás diciendo: no, con este W8SI yo no quiero que me retengas el 30. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo voy a declarar como conectado para que te cobren el 10, no para que te cobren el 30. Esa es la El idea. 30. Correcto. Pero sí, el property manager en este análisis debería darte independientemente un 1099. Un 1099. Sí, debería darte. Y en caso que no te lo quiera dar, te tiene que dar un 1042. Ok, eso fue lo que yo le dije, que de verdad sí estaba obligado y le expliqué lo de lo de la conexión, pero yo dije, bueno, voy a preguntar eso a los especialistas con, con más experiencia, a ver qué me... Solo en el caso de que tú estés dando un servicio, es que no te emiten el 1099. Que Pero no eso es me... eso es un W8 BEN. Ven, Es ajá. un W8 BEN. Ahora, si en esa propiedad, es como dijo anteriormente, en vez de que la propiedad haya generado algún tipo de ganancia, más bien el dueño tuvo que entregarle al property management dinero para el mantenimiento de esa propiedad, Ahí no hay ahí, nada que generar. ahí no hay nada que Ahí no hay generar. nada que generar. Y la 1099 MIS se haría con la cantidad que yo le estoy entregando Que el property manager le está entregando a la persona, sí. a la persona. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Yo allí en el chat coloqué un cuadrito resumen. Yo sé que lo que explicó Jesús no lo incluye el cuadrito, pero el chat pareciera decirme que solamente se lo envía a Jesús en mensaje directo. No, no sé si eso fue así realmente.
en relación con eso. Ok. Sí, Bueno, no se ya, muestra en el chat. Ajá, ok, yo no lo veo en el chat. No, no voy a se ve. intentar. No, lo tengo yo, eso es privado, eso es privado. Este, Tienes que darle en el chat que es para todo el mundo y no para mí. sí, no, es que no sé por qué tú estás allí. Porque yo te eh, había mandado un mensaje privado. Entonces, ok. Ok, bueno, Wilmer tiene la mano levantada. Habla fuertecito, Wilmer, por favor. Ok, buenas tardes. Jesús, una pregunta con relación a la que te hicieron hace unos minutos de la 1065, cuando esta genera tierras con pérdidas. No hay que generar el ganancias y pérdidas y al mismo tiempo se genera un formulario 8804 automático. bueno, cuando el 8, vamos primero, cuando generas un 8804 es porque los dueños son extranjeros. Si no, no generas Ah, 8804. ok. Entonces, cuando tienes una pérdida, automáticamente el sistema va a generar una 8804 en serie. Ok, ¿Ok? ok. Y la 8804 la tienes que mandar para la IRS. Pero la 8804 solo se genera cuando la LLC tiene miembro extranjero. Si no, no. O Ah, ok, sea, tú puedes entiendo. tener incluso una 1065, una LLC, con un socio extranjero y un socio local. Entonces Ok. se vas a generar una 8804 para el socio extranjero. Ah, ok, entiendo, entiendo. Sí. Perfecto, gracias. Ok. Naomi quiere preguntar. Ok, voy a explicar un poquito el caso para que me guíen un poco. Tengo dos personas que están casadas. Ellos viven 6 meses en New York y 6 meses en Miami. La dirección que ellos colocan para hacer sus taxes es de Miami, no es de New York. Y ellos están retirados. Ellos recibieron una SSA 1099. Yo la intenté crear en el software. En el momento que la creé, me pidió crear una forma antes de crear eso. Era tan tarde que no lo dije, bueno, lo inicio hoy. Ahora bien, ellos tienen dos préstamos de las casas y tienen también cuentas con intereses, que usualmente el banco te manda las formas. Tienen muchas cosas, pero quisiera como que me guiaran un poco cómo sería ese caso. O sea, cómo podría, sí, cómo sería ese caso porque no lo he visto nunca. Bueno, lo que tienes complicado aquí es que viven 6 meses en Miami y 6 meses en Nueva York. Entonces Sí, ellos son parcialmente residentes de Nueva York y parcialmente residentes de Miami. En Miami no tienes ningún problema porque la Florida no paga impuesto del Estado. ok, Pero en Nueva York le pagas impuesto al Estado y dependiendo de la ciudad donde vivas, le pagas impuesto a la ciudad. O sea, pagas tres impuestos. El federal, ujú, el estatal y el local. ¿Ok? ok, Y entonces mi sistema te permite poner que tú eres un par resident, par year resident. O sea, que eres parcialmente residente de Nueva York y te pregunta de qué fecha estás en Nueva York. Y te hace el ok, cálculo correspondiente a la ciudad de Nueva York. Porque lo que pasa es que cuando tú vives más de 3 meses en Nueva York, eres un residente parcial, pero lo eres. Y tienes que pagar impuestos en Nueva York. ¿Ok? ok, En- Entonces, yo creo que de todo lo que preguntaste, esa es la parte más complicada, ¿no? Luego, si tú recibes dividendos o recibes intereses, 1099 intereses, sí, vas a la sección de los intereses pagan impuestos. Entonces, ujú, eso es un ingreso más. sí, Vas a la sección de 1099 intereses y lo colocas. Te van a preguntar quién te pagó los intereses, qué institución, el EIN de la institución, y lo colocas y se van a calcular intereses a impuestos a tasa corriente, pues, ¿no? Dependiendo del bracket donde ellos están, pues, ujú, ¿no? ok, Y luego si tienes una casa y estás pagando, tienes un 1098 mortgage y puedes hacer un itemized deductions, entonces te sirve. Pero si no ok, puedes hacer un itemized deduction porque no llegas a la deducción estándar, que si están retirados, supongo que estás a los 30.000, ¿cuánto? 30.200. 30.200. Eh, si no llegas a 30.200 porque la suma de los impuestos de la casa más los intereses de la casa, que es lo más grande que puedes tener,
Ok, no llegas a 30.200, no vas a hacer nada con eso porque Vale no la vale la pena. pena trabajar doble. ok, ok. Bueno, muchas gracias. Creo que me guiaste un poquito. Después cuando me siente y me esté dando ahí con el software, ahí veremos Ah, cómo bueno. hacemos. Muchas gracias. No, Ok, a la orden. no, yo además quiero sugerirle a Naomi que, o sea, ahí hay un tema de cómo colocar esa dualidad de residencias, ¿no? Ok, Entonces, que se apoye un poquito con el servicio técnico del software para que lo puedan. Hay cosas poco perceptibles para nosotros en el software que usamos, porque arriba, pero muy pequeñito, tienen la casilla para asignarlo al estado correspondiente, ¿ok? Cuando son distintos estados. Pero mi recomendación principal es llama a servicio técnico cuando estés ok, montando esa declaración si tienes dudas y ves que no te abrió Nueva York, ni te abrió Florida por separado. Bueno, ok, Florida no paga impuestos estatales, pues esa jamás se te va a generar. ok. Vale, muchas gracias. Ok, ajá, ya tenemos 1 hora y 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta adicional para ir haciendo el cierre? Yulisa, la de la viuda, seguro que tiene una pregunta allí, pues. Ya la tiene desde el año pasado, Jesús, No, esa pregunta. ya la viuda la superamos. Mira, no, esta pregunta es sencilla. Una 1065, no ingresos, no egresos. La declaré y le tildé el cuadrito porque va a ser la última declaración. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún orden que yo deba seguir porque quieren es cerrar la compañía? Entonces, ¿debo hacer la declaración, irme a Zumbis después para cerrarla? ¿Tiene que hacer la declaración anual? No, ¿verdad? El reporte anual, si ya la cerró, no hay reporte anual. No, exacto. Primero lo haces por separado. El IRS no tiene nada que ver con zombies. Ajá, no. Entonces tú en la 1065 marcas final y ya, y la cerraste a nivel federal. Ojo con una cosa, porque nosotros tenemos la mala creencia de que solamente marcando final yo estoy cerrando el EIN y eso no es verdad. Tienes que pasar una carta aparte diciendo, mira, este EIN no lo voy a volver a usar y entonces el IRS agarra y lo congela, ¿no? Ah, ok. Porque el que tú estés haciendo como final no significa que más nunca la vas a usar. Si tú te equivocaste o el dueño de la compañía se arrepintió y tú marcaste final y quieres volver a usar la empresa o la usaste durante el 25, tú puedes volver a declarar el año 25 en el 26, aunque hayas marcado final, porque la Ok. reactivaste, ¿ok? Sin decirle nada a la IRS, ¿ok? En cambio, si tú le dices final y aparte mandas una carta diciendo congela o elimina o este IN no lo voy a volver a usar más nunca. Ah, bueno, entonces el IRS toma otras medidas. Mientras tanto, el final lo que significa es que tú lo vas a tener allí latente Ah, ok. y eso está allí. ¿Ok? Ok. Entonces, si vas a cerrarla, viene un segundo proceso que es decirle al IRS, olvídate de este IN. ¿Ok? Y después me voy a Zumbis y también Ok. Y, la y en cierro. zombies lo haces en paralelo. Si no la vas a usar en el año 2025, Ajá. das una disolución. En vez de pagar Perfecto. o sea, la renovación, haces una disolución. Ok, ok, ok. Sí. Good. Ok. Ay, bueno, gracias por lo de la carta, eso no lo sabía. No, eso nadie lo aplica. Pero ese es el procedimiento. Y eso es por fax. La carta, no, mandas una carta yo la verdad es que no he visto si por fax se puede, pero no, mandas una carta al mismo departamento donde declaras el 1065 final, Al mismo departamento. a la misma dirección donde se debería mandar la 1065 física, Ok, en caso de tal que la mandas electrónica, pero si no la mandas electrónica, tienes una dirección física, perfecto. ¿ok? Entonces se manda a ese departamento. Ok, ok, gracias. Sí. Una pregunta, Jesús, y por ejemplo, que es un caso que ocurre cuando de un partnership, por ejemplo, de dos socios, uno se fue o llegaron a un acuerdo
están registrados como un partnership dentro del IRS, de facto ya no son partnership. Se debe también enviar una carta para Tienes que informar hacer eso. dos cosas. Tienes que hacer dos cosas. Este, vamos a, tú sabes como nosotros los economistas, suponiendo, ¿no? Entonces vamos a suponer, Mm. ceteris paribus, ¿no? Este, vamos a suponer que uno se fue y el otro continúa con la compañía. Ok, en ese caso tú tienes que hacer una declaración final de la 1065 hasta el momento. El socio decidió en mayo irse. Tú tienes que hacer ese año una declaración final hasta mayo y darle el K1 al socio que se fue y darte un K1 a ti. Y a partir de mayo tú te conviertes, si hiciste el procedimiento, en un single member LLC. Está interesante esta pregunta porque discutiendo con Marjorie hace 2 semanas, el procedimiento realmente dice que para cambiar de single member, de multimember a single member, tú deberías matar, es lo primero que te dice el IRS. Bueno, cambia de EIN y hace la declaración final, cambia de EIN, síguete llamando igual, sigues con tu empresa en el estado, pero cambia el EIN. Bueno, esa es una manera de hacerlo. Segunda manera de hacerlo, pasas una carta al IRS diciendo hiciste tú y yo hice mi declaración 1065 final. ¿Ok? Multimember, sino que va a ser single member. Y la tercera forma que me sucedió, efectivamente, yo hice un cambio. Tu condición anterior a un disregard entity y me la aceptaron y todo. ¿Ok? Entonces, yo en mis procedimientos no era necesario o no es necesario, puedo decir que no es necesario, llenar una 8832 para convertirte de multi a single, pero lo podemos hacer porque efectivamente lo hice y fue aceptado. ¿Ok? Entonces, bueno, Ok, tienes esas tres soluciones, digamos. ok. Siempre es bueno hacerlo con tiempo, porque como le dije a Mayerlin en la pregunta que ella hizo, corres el riesgo de que la IRS no te lo acepte. O sea, tú dices, mira, aquí está mi 1065 final y a partir de hoy yo soy un single member LLC y toma, estoy declarando ahora en mi Schedule C. ¿Ok? De mayo en adelante declaré en el Schedule C. Este, Tú estás corriendo el riesgo de que la IRS te diga no te lo acepto. Que no tiene por qué no aceptarlo, pero bueno, corres el riesgo. Entonces, tendrías que volver a mandar cartas explicando tal, etcétera. Entonces, es un procedimiento administrativo. Realmente no tiene por qué no aceptarlo. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, no, es que como ya te lo he escuchado en algunas otras ocasiones, tú también has mencionado en los casos en que es más difícil, es cuando hay bienes, ¿no? En la empresa. Bueno, sí, ahí ya entras en aguas más profundas. Así Porque, es, así es. porque tienes que hacer una liquidación. O sea, si la persona que se está yendo y hay bienes que repartir y hay utilidades que repartir, sí, tú haces una 1065 final, pero entonces tendrías que hacer una liquidación de la empresa. Y entonces toda la ganancia de capital que estás teniendo lo tienes que declarar en el K1 para que el K1 lo recoja después en el 1040. ¿Ves? Pero tendrías que repartir utilidad y tendrías que hacer liquidación de la empresa. Tendrías que hacer un proceso de liquidación. Pero ya eso es más complicado. Ok, bueno, si no hay más preguntas, Entonces, Jairo sigue con la mano levantada. No sé si tenía preguntas. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo están? ajá. Josefina. Sí, ¿cómo están? Buenas noches.
Dos personas que abrieron una LLC, que son partnership con con ITIN, perdón. Entonces, ahora uno de ellos usó en el 2024 para trabajar el ITIN number de la empresa, pero al otro le llegó el Social Security. Entonces, el otro sí trabajó con su Social Security. Cuando yo ahora haga los taxes corporativos de esa empresa, ¿lo tengo que hacer los dos con el ITIN o el otro con uno con el ITIN y el otro con el Social Security? La última parte, uno con el ITIN y el otro con el Social Security. Aunque la empresa esté abierto los dos con el ITIN. Sí, no importa. No Ok. importa, porque o sea, la empresa la abriste y pusiste a un representante. Pero no es que la empresa la abriste con los dos ITIN. O sea, cuando tú pones el ITIN es porque tú estás diciéndole al IRS, dame un número de EIN para esta 1065 y el representante es esta persona que tiene un ITIN. Ok, perfecto, no hay problema. Si esa persona que tiene el ITIN ahora tiene social, lo que tienes es que hacer un proceso de actualización. Pero una vez que tú tienes social, olvídate del ITIN. Sí. Haz el proceso de actualización para facilitarle el tema al IRS. Pero Pero entonces, ¿cómo hago? eventualmente el IRS va a asociar el ITIN con el social. Pero ¿cómo lo hago? Porque entonces resulta también que al que trabajó en el 2024 con ese ITIN, le llegó ahora esta semana el socio. Pero cuando tú dices trabajó, tú no puedes, si trabajaste te tienen que dar Una un 1099. 1099. No, Tiene una no, 1099, muchacho. correcto, no te van a dar un W2. No, tiene una 1099 con el número de IT. Bueno, ok, la declaración tiene que ser con el social. Y lo que tienes es que aclararle al IRS, o sea, si lo haces digital o electrónico, vas a tener que escribir un statement diciendo al IRS, mira, esta persona tenía un ITIN y aquí está el ITIN y si quieres subes en los attachments o sea, los software te permiten anexar, poner anexos, poner attachment. Lo subes y dices, mira, esta persona tenía este ITIN y ahora tiene este social, pero lo vas a declarar con el social, ¿ok? Porque ya el ITIN deja de tener validez. ¿Ok? Entonces, Ok. mi recomendación es esa, y hacer el procedimiento. Y hay un procedimiento que lo podemos buscar, Darwin, para pasárselo, donde tú al departamento de ITIN o al departamento que corresponda en el IRS, le informas que esa persona tenía el ITIN número tal y que ahora tiene este Social Security. Y el IRS actualiza y relaciona el ITIN con el social. Y Pero también, tienes que declarar con el social si ya tienes social. y también al que le llegó ahora el nuevo, ¿no? Al que le Sí, llegó si el social llegó antes del 15 de abril, declara con el social. O sea, ya no me olvido del ITIN. Te olvidas del ITIN totalmente. La compañía la declaro con el socio, a los dos. Sí, sí. Ok. Y entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, dice usted que Darwin, la vamos a buscar y te paso a dónde tienes que mandar y cuál es el procedimiento que tienes que utilizar para informarle al IRS que sustituiste el ITIN por el socio. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. A la orden. Y ya después, ya de ahí nomás ya procedo para hacer los personales con el social de los dos. Con el social de los dos, correcto. Ok, está bien. Sí. Y entonces ellos quieren cerrar la compañía, igual cierro, pero entonces lo que él ganó ahora, porque él siguió trabajando este año, o sea, desde enero hasta ahora que le llegó el social con el IT. Sí, no Eso hay lo problema. actualizo. Sí, lo actualiza. Es que el IRS es muy claro en eso. Dice, mira, si ya tú tienes social, utiliza el social, olvídate del ITIN. Ok. Lo mejor es informarle al IRS, mira, yo tenía este ITIN y ahora tengo este social. Es lo mejor porque, digamos, si hay algún proceso dentro del IRS, tú le estás facilitando al IRS porque le estás informando. Porque, como te digo, el IRS puede darse cuenta o puede no darse cuenta y estarte mandando cartas pensando que es el ITIN y en ese momento es que tú lo vas a informar, le vas a decir, no, lo que pasa es que es el social. Entonces, es preferible declarar con el social porque es mandatorio declarar con el social porque ya tiene social e informarle al IRS, mira, yo soy la misma persona, tenía este ITIN y ahora tengo este social. Ok. Está bien. Entonces ustedes me mandan la formita esa que... Te mando, yo no sé si es una forma o simplemente una carta informándole al No, IRS. Yo lo busco, ya lo puse en el chat. ya está en el Ya lo chat. No, es que este Darwin vuela. Perdón, pero
perdón, pero una pregunta. Pero ella dice que el socio lo recibió fue en este 2025. No, no importa, todas las Oh, declaraciones de las personas se vencen el 15 de abril. Todo lo que haya llegado antes del 15 de abril corresponde al año anterior. ok, Oh, ya, ya, ya. perfecto. Entonces, pero, Y si por ejemplo un depende recibe el social en este trimestre, también se puede incluir. Lo incluyes y te tocan todos los créditos. Ok, perfecto. Siempre y cuando él Gracias. reciba el social, tú sabes que el social tiene una fecha. En la esquina inferior derecha Sí, del social está la fecha. Si esa fecha tiene que tener antes del 15 de abril. ok, perfecto. pero Sí, Gracias. esta, inclusive en las declaraciones blancas de los dependen hay una casillita donde uno tiene que marcar, o sea, donde hace la pregunta y uno le hace clic o no de si el social le llegó antes de la finalización de la temporada de taxes. Incluso, bueno, no, yo no quiero extenderme, pero incluso si el social, y bueno, esto es un tema aparte, no, nadie lo está preguntando, pero lo voy a decir. Si el social llega posterior al 15 de abril, también te corresponde. Lo Ujú. que pasa es que la IRS agarra y los rechaza. Y entonces tienes que pelearlo. Porque el hecho de que te haya llegado después del 15 de abril no quiere decir que tú no pasaste todo el año pasado en los Estados Unidos. Entonces, como dice en mi pueblo, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si yo soy un residente fiscal, después que paso 183 días y tengo que declarar como residente fiscal, ¿por qué tú no me vas a dar el beneficio de los créditos fiscales? Porque el social me llegó después del 15 de abril. Entonces, Perfecto. en esos casos, hay gente que dice, bueno, declara, paga algo con la extensión y después, o sea, declara no, paga algo con la extensión y declara posterior. Y cuando declares posterior, reclamas los créditos y evidencias que tú hiciste una extensión, que no te había llegado social, pero la hiciste. Entonces, bueno, eso es una manera de pelear con el IRS y demostrarle que tú si eras un residente fiscal y que lo que pasaba era que no habías recibido el social. Pero también te corresponde. Lo que pasa es que hay que peleárselo al IRS. Pero si no quieres pelear y el social llega antes del 15 de abril, no tienes problema. Tienes derecho a todos los créditos fiscales de ese niño, pues. Jesús, pero esta carta se envía por separado. Sí, se envía por separado. Tú lo puedes explicarlo como te decía, puedes meterlo en un statement dentro de la declaración que vas a mandar, pero en paralelo envíala también. Oh, ya. Ok, vamos a hacer Gracias. la última pregunta. Antonio Hernández tiene la palabra desde Bogotá, Colombia. Antonio. Y Jairo anda levantando la mano. No lo deje por fuera. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio para ayudarnos con las dudas. Mi pregunta es relacionada con mi esposa. Nosotros venimos haciendo impuestos por separado y este año estamos pensando si es viable hacerlo juntos. Los dos tenemos seguro por medio del marketplace conforme a nuestros ingresos. Entonces, según lo que me da a mí los cálculos, lo que yo le dije al marketplace es más o menos lo que me va a ganar. Y en el caso de mi esposa, ella tal vez dijo un poquito más de lo que hizo en el 2024. Nuestra pregunta es, si nosotros metemos los impuestos juntos, nos cabe como una sanción porque a la hora del ingreso incrementaría. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Si tú, simplemente antes de responderte, aclarando esta parte. Casado separado, que es como debes estar declarando, y aclárame si es así o no. Casado separado anteriormente no te corresponde Obamacare. ¿Ok? Si estabas declarando soltero, bueno, le estás mintiendo al Obamacare o al IRS. Porque si no te van a cobrar en un casado separado, te van a cobrar el Obamacare que te subsidiaron porque simplemente no te corresponde. Entonces, si este, casado junto, en conjunto, tienes que poner el ingreso total. O sea, tienes que poner el ingreso tuyo y el ingreso de ella. Y colocar las dos planillas.
No sé cuál es el resultado, porque como ella declaró que iba a tener un ingreso y tú declaraste que iba a tener otro y tienen los 1095A por separado, hay que ver cómo lo calcula el sistema, porque no lo sé. O sea, esa parte no te la puedo decir. Habría que meterlo en el sistema y ver cómo lo calcula. ¿Hay Pero sí alguna? tienes que poner los dos ingresos, pues. Ok, no, no, nosotros lo hicimos, lo seguro lo hicimos, como estamos recién casados, lo hicimos como soltero, cada uno soltero individual. Ok, ok. Entonces no te cobraron ninguna penalidad. Ok. Entonces, pero esa era mi otra pregunta. Uno puede hacer como un cálculo de decir, bueno, va a hacer este cálculo de cómo quedaría si lo hacemos juntos versus esto, cómo quedaría si lo hacemos separado para mirar si es beneficioso. Bueno, lo puedes hacer, lo puedes hacer. El tema es que, a ver, yo te voy a decir lo que dice la norma, independientemente de que tú puedas hacer el cálculo que tú quieras por fuera y declarar como te convenga. La norma dice que si estás casado el 31 de diciembre, tú tienes que hacer casado conjunto o casado separado. No puedes hacer single. Ok, ¿Ok? Eso es lo que dice la norma. Entonces, si lo haces casado separado, no te toca Obamacare. Si lo haces casado conjunto, tienes que ver cuánto te da a pagar, si te da o no te da a pagar. Si lo vas a hacer soltero, estás fuera de la norma. ¿Ok? Por conveniencia de que no te cobren, si lo vas a hacer soltero, estás fuera de la norma. Entonces, ¿qué pasa? Y hay pocos casos, pero los hay. Si tú soltero declaras en la misma dirección donde declara tu esposa soltera, tienes dos declaraciones en la misma dirección de solteros. Y el IRS le vas a levantar una bandera roja y pueden venirte a auditar. Y te van a decir, ajá, para ver tu acta de matrimonio, ¿por qué me estás declarando soltero? Están los dos en la misma dirección. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma. Casos que haya visto, 2 o 3 de 5,000. Pero dependiendo en las manos de quien caiga en el IRS. Este, simplemente te comento eso. Si lo quieres hacer soltero por conveniencia, ya es una decisión personal. Sí, bueno, No, hay alguien abierto. Jairo, la pregunta de cierre. Buenas noches. Jairo. Sí, gracias, señor Darwin, señor Jesús. Una pregunta. Si yo envío una forma SS4 para solicitud de IN por fax, en caso de ser aprobada, el IRS automáticamente me reenvía la forma aprobada a ese mismo número de fax o tengo que hacer otro paso adicional para preguntar. ¿Es No, automático? te digo varias cosas. Te lo envía automáticamente. ¿Ok? Se están tardando mucho. Ellos generalmente a los 5 o 6 días, máximo a los 10 días, te estaban dando respuesta por fax. Y a los 15 20 días te llega la carta a la dirección que colocaste. Pero estos últimos 2 meses he visto que hay muchísimo retraso vía fax. ¿Ok? Tú puedes a los 4 días después que lo solicitaste, al cuarto día, puedes llamar por teléfono y ellos te van a dictar el número, aunque no te lo hayan pasado por fax. Te lo pueden dictar. Este, Sin embargo, de nuevo, en estos últimos 2 meses he visto retraso en ese proceso por fax. Llama mañana, se me perdió, no lo encuentro. Y, y, y por otro lado pueden estarte mandando una carta. Pero bueno, sí, la respuesta es te lo van a mandar al fax del cual tú lo mandaste. Señor Jesús, y al momento de enviar una declaración por fax también, en el caso de la 5472, para efectos de una auditoría, ¿cuál sería mi soporte del envío? El número del envío del fax. Aunque usted dijo que en los primeros años no Bueno, teníamos que preocuparnos. el soporte de que tú lo enviaste, tú tienes el fax y tienes el fax de recibido. O sea, si ellos te dicen, mira, no me llegó y te voy a multar porque no me llegó y tú tienes el fax de recibido, tú demuestras, mira, sí llegó porque yo tengo el recibido. Ese es el primer soporte que tienes que tener. ¿Ok? Ahora, ellos no te van a responder, ese fax sí no te va a responder a ti. O sea, si por casualidad tú quieres esperar una respuesta de una 5472 por fax, ese fax no te responde. Eso es simplemente para envío a ese específico departamento que se llama FODE, ¿no?
que es Foreign Gracias. Disregard Entity. Excelente, gracias. Ok. Sí, y son cosas que más dependen del IRS que nosotros. Yo tengo una experiencia muy reciente, envié una 2553 por fax en septiembre del año pasado. Este año, como ya hay que declarar, le dije al cliente, llama al IRS, llamó, le dije, no, nosotros no recibimos nada. Yo tenía el acuse de recibo del fax, se lo reenviamos e igualito me metieron en la fila de espera para otorgarme la 2553. Bueno, jóvenes, si tienen alguna pregunta, déjenla para el viernes que viene. Yo tengo ya aquí unos clientes esperando para hacer taxes. Jesús, Iraida se miren quedó, la Iraida, fila de gente escríbeme que o me tiene llama. Jesús atrás. Muchísimas gracias por haber asistido hoy a la sesión. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora.